Creo, sí, ya, perfecto. Entonces vamos a hacer grande la pantalla. Sí les estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Excelente, excelente. Entonces, vean, vamos a leer este párrafo que resume un poco lo que vimos el día de ayer, así ya como a manera de conclusión, que dice, en una reacción química se produce la reordenación de los átomos, con los que aparecen nuevas sustancias como productos diferentes a las que teníamos como reactivos. Vean, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una molécula de metano que está compuesta por un carbono y cuatro átomos de hidrógeno y está combinándose con dos moléculas de oxígeno. El oxígeno lo encontramos de manera molecular. ¿A qué se refiere con eso de manera molecular? Se refiere a que lo encontramos con dos átomos, ¿ok? Entonces, por eso siempre cuando vean al oxígeno lo vamos a encontrar como O2, porque el oxígeno se encuentra siempre, siempre, siempre de forma molecular. Entonces, ¿qué sucede cuando este metano se combina con este oxígeno? Pues resulta que va a haber un rompimiento de los enlaces. Es decir, estos dos átomos se van a romper, estos dos átomos se van a romper y además se van a romper estos átomos con el átomo de este átomo de carbono con el átomo de hidrógeno. Entonces, una vez que se rompen, van a formar nuevos enlaces. Y vean lo que sucede. Ahora el átomo de carbono ya no está unido con el átomo de hidrógeno, sino que ahora el átomo de carbono va a estar unido con los átomos de oxígeno. Y lo mismo pasa con los átomos de hidrógeno. Pues ahora uno de estos se unió con el carbono y el que resta se va a unir ¿con quién? Se va a unir con los átomos de hidrógeno. Por eso al final, como producto, también me da agua. Vean, si yo junto metano con oxígeno, voy a obtener como resultado dióxido de carbono y agua. Entonces, vean, ese es el fundamento de una reacción química. Cuando se va a llevar a cabo la reacción química, siempre, siempre, siempre va a haber un rompimiento de enlaces. ¿Para qué? Para que esos enlaces, una vez que ya se rompieron, puedan formar otros nuevos enlaces y con esto formamos, a partir de los reactivos, formamos productos. Y algo bien, bien importante, y mucho ojito aquí, de verdad, mucho ojito aquí, los productos nunca van a ser iguales a los reactivos. Siempre, 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 siempre van a ser diferentes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No. Ok, entonces vean, dice, ¿qué nos dice el ejemplo? Que es básicamente la explicación de esta reacción, que dice, el metano, que es el gas natural, por cierto, es un combustible utilizado en calefacciones que reacciona con el oxígeno, desprendiendo energía y dando como productos dióxido de carbono y agua. Tanto el agua como el dióxido de carbono, productos, son sustancias diferentes a la de los reactivos, que es el metano y el oxígeno. Justamente lo que les estaba explicando. Los productos siempre, 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 siempre van a ser completamente diferentes a los reactivos. Más adelante veremos cómo es que a través de reactivos qué productos yo obtengo o cómo sé qué productos yo obtengo a partir de ciertos reactivos. Pero eso ya lo vemos con las ecuaciones químicas, ¿ok? No con las fórmulas químicas, porque esto son fórmulas químicas, ¿no? Son las reacciones químicas. Pero también esto se considera como ecuaciones químicas, ¿ok? Eso lo veremos más adelante. Bien, entonces, ¿dudas, preguntas con esta parte? No. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, todas las reacciones químicas, todas, 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 sin importar cuál sea, siempre van a ser respetadas o siempre van a cumplir una ley, que es la ley de la conservación de la materia. Esta ley en realidad se ha visto en muchos casos, como por ejemplo la ley de energía, la ley de la corriente eléctrica y cosas así, ¿no? Entonces, antes de explicarla, ustedes ya debieron de haber visto una ley muy similar en física, o lo debieron de haber visto, que es la ley de la conservación de la energía. Entonces, de acuerdo a lo que dice la ley de la conservación de la energía, ¿qué creen que diga la ley de la conservación de la materia? ¿Sí recuerdan esa ley, la ley de la conservación de la energía? ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la energía?
¿Alguien recuerda? Por un punto extra. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la energía? Porque es muy similar a la ley de la conservación de la materia. ¿Y por qué les estoy preguntando qué dice la ley de la conservación de la energía? Porque en realidad es el mismo fundamento. Aquí lo único que cambia es el concepto, que uno nos habla de energía y el otro nos habla de materia. ¿Por qué en esta nos habla de materia? Porque recuerden que la química, ¿qué estudia? ¿O cómo se define química? Como la transformación de los materiales. Entonces, si se están transformando los materiales, debe de cumplir una ley, que es la ley de la conservación de la materia. Entonces díganme, ¿alguien recuerda qué nos dice la ley de la conservación, no de la materia, sino la ley de la conservación de la energía? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, chicos y chicas? ¿Qué nos dice? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda? Bueno, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y pasa lo mismo con la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Nos dice que la materia no se crea ni tampoco se destruye, solamente se transforma. Ahora, esta es una ley sumamente fundamental en química. ¿Por qué? Porque todas las reacciones químicas siempre van a cumplir esta ley. Esta ley fue dicha por Lavoisier, ¿ok? Fue parte de una de las revoluciones de la química, que nos dijo que pues toda la materia, es decir, todas las reacciones químicas siempre van a cumplir esta ley, que nos dice que toda la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere que a la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Y vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo 10 gramos, no, este color no, este no me gusta. Yo aquí voy a tener 10 gramos de cloruro de sodio. Y esto lo quiero combinar con 5 gramos de... ¿qué se nos ocurre? 5 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a dar como producto esto? Nos va a dar como producto, pues lo mismo, ¿no? Nos va a dar como producto lo mismo, que es cloruro de sodio e hidróxido de sodio. Entonces, este ejemplo no nos sirve mucho. Déjenme pensar en otro. Sí, el clásico. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que nos da como resultado cloruro de sodio más agua. ¿Ok? Entonces vean, estos son mis reactivos y estos son mis productos. ¿Ok? Entonces, yo quiero combinar en mis reactivos 5 gramos de ácido clorhídrico y 10 gramos de hidróxido de sodio. Entonces se van a combinar esos 5 gramos de ácido y esos 10 gramos de hidróxido de sodio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto voy a combinar? Pues resulta que voy a juntar 15 gramos de reactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque vean, son 10 gramos y 5 gramos. Entonces voy a tener un total de 15 gramos de reactivo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se combinen esos 5 gramos de ácido clorhídrico y esos 10 gramos de hidróxido de sodio? Voy a obtener 15 gramos de reactivo, pero estos 15 gramos de reactivo, ¿qué les está pasando? Se están transformando. ¿Por qué? Porque los enlaces de ácido clorhídrico y los de hidróxido de sodio se están rompiendo. ¿Para qué? Para formar nuevos enlaces. Entonces, estos 15 gramos, ¿qué les va a pasar? No es que se vayan a gastar, es decir, no es que vayan a ser menos después o que vayan a ser más después, sino que estos 15 gramos se van a seguir respetando en productos. ¿Ok? ¿En qué proporción? Pues eso ya es otra cosa. Ahí ya nos metemos en otros temas.
pero este reaccionará en cierta proporción, suponiendo que una vez que reaccione el ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, suponiendo que se va a formar, se va a formar aquí, no sé si me ocurre, 4 gramos, por ejemplo. Ajá. ¿Y cuántos gramos de agua se van a formar? Pues a lo mejor se van a formar 11 gramos. Si yo lo sumo, voy a tener 15 gramos. Ajá. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que en todas las reacciones químicas, en todas, siempre se va a respetar la cantidad de reactivo y la cantidad en producto. ¿A qué me refiero? Que si yo reacciono 15 gramos en total de reactivos, ¿cuántos gramos voy a obtener de productos? Pues voy a obtener los mismos 15. ¿Por qué? Porque todas las reacciones químicas respetan la ley de la conservación de la materia. ¿Y qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Nos dice que toda la materia no se crea y no se destruye. Es decir, que a partir de estos 15 gramos, yo en productos no voy a obtener 16, ni tampoco voy a obtener 13. ¿Por qué? Porque no estoy creando materia, ni tampoco estoy destruyendo materia, sino lo que le estoy haciendo a esos 15 gramos solamente es transformarlo. Es una ley sumamente importante. ¿Por qué? Porque en químicas todo se basa en la ley de la conservación de la materia. Porque nada se crea, nada se destruye, solamente se transforma. Y como lo digo siempre cuando llegamos a esta parte en todos los cursos que he dado de química, si ustedes llegan a crear materia, váyanse postulando para el premio Nobel, porque seguramente se los van a dar. ¿Ok? ¿Sí entienden el concepto de la ley de la conservación de la materia? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Chicas? Sí. Ok, entonces vean, les voy a dar una pequeña demostración de laboratorio. ¿Qué hubiéramos hecho en el laboratorio? Nosotros tendríamos 2 vasos de precipitado. Vaso de precipitado 1 y vaso de precipitado 2. Dentro de estos 2 vasos de precipitado pondríamos alguna sustancia o 2 sustancias que reaccionaran. Entonces, supongamos que la sustancia es esta. Vamos a ponerlo en color azul. Supongamos que esta es la sustancia que queremos que reaccione. ¿Ok? Y también ponemos la misma sustancia en este segundo vaso. Ahora, antes de haber agregado esa sustancia al vaso, esa sustancia la tuvimos que haber pesado. Suponiendo que aquí estamos agregando 10 gramos de ese reactivo. Y aquí también 10 gramos de ese reactivo. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos nuestros 2 vasos. Ahora, a uno de ellos lo hubiéramos tapado con una caja Petri o con un vidrio de reloj. Es decir, es como si le hubiéramos puesto una tapa a uno de los vasos de precipitado. Y al otro, no. Al otro lo dejaríamos así, a la intemperie. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues resulta que este reactivo no va a sufrir nada. Es decir, no le va a dar el aire, no le va a dar aire y no va a estar en contacto con el medio ambiente. No va a estar en contacto. No va a estar en contacto con el medio ambiente. Pero esta segunda sustancia, en el segundo vaso de precipitado, sí va a estar en contacto con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no lo vamos a tapar con nada. ¿Ok? Entonces, bien, una vez que ya habíamos hecho esto, o que ya hubiéramos hecho esto, iniciaríamos nuestra reacción química. Es decir, hubiéramos metido 2 reactivos que para que puedan poder reaccionar, les hubiéramos tenido que dar calor. Es decir, vamos a escoger este. Es decir, estos 2 vasos de precipitado los íbamos a calentar en un mechero o en lámparas de alcohol, dependiendo qué era lo que tuviéramos en ese momento.
Entonces, estos dos vasos de precipitado los hubiéramos calentado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos inducir la reacción, es decir, para que esos dos reactivos puedan reaccionar de manera correcta. ¿Ok? Entonces, después de cierto tiempo, esto iba a reaccionar. Esto iba a reaccionar. ¿Y qué íbamos a ver? Bueno, vamos a tener aquí nuestro vaso de precipitado que está tapado y este vaso de precipitado que está a la intemperie. Entonces, ¿qué íbamos a obtener? Pues este sólido azul se iba a transformar en un sólido color verde. Y lo mismo iba a pasar con este. Este sólido color azul también se iba a convertir en un sólido color verde. Entonces recuerden que este sigue tapado. Nunca le quitamos el vidrio de reloj o nunca le quitamos la caja Petri. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no tenga contacto con el medio ambiente. Entonces, ¿qué sucedería después? Bueno, dejaríamos que termine de reaccionar, dejaríamos que se enfríe y esto lo quitaríamos, ¿no? Esto lo sacaríamos. A través de un método de separación de mezclas, lo separaríamos. Y esto lo pondríamos en un vidrio de reloj. Esto también lo pondríamos en un vidrio de reloj. ¿Qué es lo que tendríamos en el vidrio de reloj? En el vidrio de reloj tendríamos la misma sustancia verde, ¿ok? Esto lo íbamos a pesar. ¿Ok? Más bien, perdón, me adelanté. Esto lo íbamos a sacar de un vidrio de reloj y después esto lo íbamos a pesar. Esto lo íbamos a pesar, tanto esto como esto. Este experimento es de la ley de la conservación de la materia. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver hace rato, ustedes díganme, ¿cuál sería su hipótesis? ¿Qué creen que pasaría con este peso y qué creen que pasaría con este peso? ¿Este sería mayor? ¿Sería menor? ¿Sería igual? ¿Este peso sería mayor? ¿Sería menor? ¿O sería igual? Teniendo como referencia los 10 gramos iniciales. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Qué creen que hubiera pasado? Chicas, chicos, ¿qué creen que hubiera pasado de acuerdo a la ley de la conservación de la materia? ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Chicos? ¿Chicas? Chicos, chicas, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? De acuerdo a la ley de la conservación de la materia. ¿Qué hubiera pasado? Díganme. Los espero. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Que alguien me diga, ¿qué hubiera pasado en este experimento? Pesamos 10 gramos iniciales, hicimos reaccionar estos reactivos, formamos nuestros productos, estos productos los sacamos y los volvimos a pesar. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y mi pregunta es, ¿creen que el peso quedó mayor, menor o igual en el primer caso? Y en el segundo caso, ¿creen que el peso quedó mayor, menor o igual? Igual. ¿Ok? ¿En cuál? ¿En el primer caso o en el segundo caso? En el segundo. Ok. Gaia nos dice que en el segundo caso el peso hubiera quedado igual.
Ok, muchas gracias, Beto. ¿Qué hubiera pasado en el primer caso? ¿Cuál es su hipótesis? Recuerden que una hipótesis es lo que nosotros creemos que va a pasar. Ujú. Para eso nosotros experimentamos, para refutar o para comprobar esa hipótesis y decir si es cierta o si es incorrecta. Ujú. Entonces, ok, Gaia nos dice que en el segundo caso el peso hubiera quedado igual, es decir, que esto que hubiéramos pasado son igual 10 gramos. Ok, muy bien. Eso en el segundo caso. ¿Qué hubiera pasado en el primer caso? El peso hubiera quedado igual, menor o mayor a 10 gramos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguien más que nos diga? O Gaia, que te animes a decir cómo quedó el peso. ¿Se modificó o quedó igual? Ya nos dijo Gaia en el segundo caso que el peso quedó igual, ¿ok? Es nuestra primera hipótesis. ¿Cuál es nuestra segunda hipótesis? ¿Cómo quedó el peso de la primera reacción? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó, chicos? Díganme su hipótesis. No hay hipótesis incorrectas, ¿eh? Todas las hipótesis están bien o están mal. No, eso no me interesa. Por eso son hipótesis. Porque es lo que yo creo. Uh-huh. Es lo que yo creo. Y una vez hecho la parte experimental, ya podemos decir si esa hipótesis es mala o buena. ¿Ok? Entonces díganme, en el primer caso, ¿qué creen que haya sucedido? ¿Qué le pasó a esos 10 gramos? De acuerdo a la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Nos dice que toda la materia se crea, perdón, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿qué pasó con nuestro primer caso? Díganme, ¿qué pasó en nuestro primer caso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió, chicos? Así. Disminuir de peso. Ok, Gaia nos dice que estos 10 gramos disminuyeron. Ok, muy bien. Entonces, esto es nuestra hipótesis. Antes de plantear cualquier experimento o antes de realizar cualquier experimento hay que plantear una hipótesis de qué es lo que creemos que va a suceder en ese experimento. Ok, ya planteamos nuestras hipótesis. Ahora, terminamos la parte experimental y ¿qué creen? Déjenme sacar otro color. ¿Y qué creen? Esta hipótesis es incorrecta y esta hipótesis es incorrecta. ¿Qué? Ahí les va. La ley de la conservación de la materia tiene letras chiquitas, ¿no? Como cuando leemos los contratos. La ley de la conservación de la materia tiene unas letras chiquitas que nos dicen, si la reacción que yo estoy llevando a cabo no está en contacto con el medio ambiente, se va a respetar la ley de la conservación de la materia. Pero si esa misma reacción está en contacto con el medio ambiente, ya no se va a respetar la ley de la conservación de la materia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el primer caso tapamos la reacción, es decir, no tuvo contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, nada puede entrar y nada puede salir. Entonces, en nuestro primer caso, cuando hayamos terminado el experimento, lo que íbamos a pesar, el valor que íbamos a tener era también de 10 gramos. Iba a ser el mismo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo contacto con el medio ambiente. Siempre estuvo resguardado bajo el mismo vaso de precipitado. Entonces esa reacción química al convertirse de azul en verde, pues siempre se transformó lo mismo. ¿Por qué? Porque no interaccionó con otras variables o no interaccionó con otras condiciones. Ahora, si nosotros dejamos abierto nuestro vaso de precipitado, pues ¿qué puede entrar aquí? Puede entrar humedad, pueden entrar partículas de polvo, puede entrar tierra, muchas cosas pueden entrar a mi vaso de precipitado. Por eso, a pesar de que se llevó la reacción química,
yo no voy a obtener 10 gramos, sino que yo puedo obtener menos de 10 gramos, perdón, menos de 10 gramos o más de 10 gramos. ¿Por qué? Porque mi reacción estuvo en contacto con el medio ambiente en todo momento. Ajá. Entonces pudo variar. ¿Por qué? Porque entró en ella humedad, entró partículas de polvo, pudieron haber entrado muchas cosas. Uh-huh. Pero si yo lo tengo en un medio estéril, es decir, donde no hay contacto con nada, ni polvo, ni microorganismos, ni nada, pues va a estar limpio y no va a entrar nada. Entonces lo mismo va a reaccionar. Y aquí se comprueba nuestra ley de la conservación de la materia. Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Uh-huh. ¿Y dónde la podemos refutar? En nuestro primer experimento. Nuestros experimentos siempre deben de tener mucho cuidado, porque variables como la temperatura, la humedad o suciedad pueden modificar drásticamente mis resultados. Uh-huh. Por eso la importancia de que usemos guantes, de que usemos también bata, ¿no? Además de ser una medida de seguridad, también puede cuidar mis variables que yo estoy trabajando. No contaminar lo que estoy utilizando, ¿no? Principalmente, ¿correcto? Entonces, este experimento lo hubiéramos hecho en el laboratorio. Que de esta manera podemos demostrar la ley de la conservación de la materia. Y así fue como lo hizo Lavoisier. Hizo estos dos experimentos y lo demostró de esta manera. ¿Correcto? ¿Sí? Interesante, ¿no creen? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos llevamos de aquí? Bueno, comprobamos la ley de la conservación de la materia y hay que cuidar mucho en cómo estamos trabajando nuestra reacción química. ¿Por qué? Porque si no leemos las letras chiquitas del contrato, se puede cambiar todo. Y una de las letras chiquitas de la ley de la conservación de la materia son estas. Ajá. Entonces, cuidado, cada vez que vayan a firmar para un contrato, lean las letras chiquitas, ¿no? Yo les diría que las lean ustedes, no sus representantes, sino que ustedes, ¿no? Así es más fácil. Ustedes así están enterados o enteradas de qué van a firmar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de la ley de la conservación de la materia? No. Ok, entonces recuerden, si lo expresamos matemáticamente, ¿qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Que la suma de las masas de los reactivos siempre va a ser igual a la suma de las masas de los productos. ¿Ok? Y por eso este ejemplo. Aquí tengo 5 gramos de ácido clorhídrico, 10 gramos de hidróxido de sodio, sumo las masas de mis reactivos y obtengo 15. Una vez que se transforman, estarán en diferentes proporciones. Sí, a lo mejor uno tendrá más, a lo mejor tendrá uno menos. Pero siempre la suma de sus masas van a dar la misma masa que los reactivos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Y aquí viene otra letra chiquita. ¿Ok? Esa es la primera. Esta ya está más sencilla. Pero aquí viene otra letra chiquita. Aquí viene otra letra chiquita. Vean. Vamos a poner la misma reacción. La reacción que estábamos trabajando era ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que me va a dar como resultado cloruro de sodio más agua. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que si reaccionan aquí 15 gramos, yo voy a obtener acá 15 gramos. ¿Ok? Cuidando las variables de mi reacción. Voy a tener lo mismo en reactivos y voy a tener lo mismo en productos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no varía? ¿Por qué no varía la masa de lo que está reaccionando?
No varía porque también, además de respetarse la masa, siempre se va a respetar el número de átomos que voy a tener en productos y en reactivos. Es decir, el número de átomos en una reacción tampoco nunca va a variar. Y vamos a demostrarlo con esta reacción. Díganme, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en el ácido clorhídrico? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo aquí? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo aquí? Tengo uno, ¿no? ¿Cuántos átomos de cloro tengo? Tengo uno también. Uno, correcto. ¿Cuántos átomos de sodio tengo? Tengo uno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Tengo uno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Tengo uno también. Por lo tanto, ¿cómo me queda? Átomos de hidrógeno en reactivos, ¿cuántos tengo? Tengo uno, dos átomos. ¿Cuántos átomos de cloro tengo en mis reactivos? Uno nada más. ¿Cuántos átomos de sodio tengo? Tengo uno nada más. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo? Uno nada más. Ok. ¿Esto es en dónde? En mis reactivos. Pero vean, cuando se lleva a cabo una reacción química, ¿por qué se conserva la materia? Porque no va a variar el número de átomos. Siempre va a ser el mismo, pero acomodados de otra manera. Repito, siempre va a ser el mismo número de átomos, pero acomodados de otra manera. Y vean, ¿cuántos átomos de sodio tengo aquí? Uno. ¿Cuántos átomos de cloro tengo aquí? Uno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo aquí? Dos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo aquí? Uno. Entonces vean, átomos de hidrógeno, 2. Átomos de cloro, átomos de cloro, 1. Átomos de sodio, 1. Y átomos de oxígeno, 1. Ustedes díganme, ¿es el mismo número de átomos en reactivos que en productos? ¿Es el mismo número de átomos? ¿Cuántos átomos tengo aquí? 2, 3, tengo 5 átomos aquí, ¿no? De diferentes elementos. ¿Y aquí cuántos tengo? 2, 3, 4, 5 átomos también tengo. Entonces, ustedes díganme, ¿varía el número de átomos en reactivos y en productos? Es decir, ¿es diferente el número de átomos? Pregunto, ustedes díganme, ¿es el mismo número de átomos? Chicos, chicas, ¿es el mismo número de átomos? Sí. Sí, ¿verdad? Es el mismo número de átomos. 5 átomos, 5 átomos. 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. 1 de cloro, 1 de cloro. Es decir, ¿por qué se conserva la materia o por qué se conservan estos 15 gramos? Porque también se conserva el número de átomos. Pero mucho ojo, sí se conserva el número de átomos, pero acomodados de diferente manera. El cloruro de sodio yo no lo tengo en reactivos. El agua no lo tengo en reactivos, ni viceversa. El hidróxido de sodio no lo tengo en productos, ni el ácido clorhídrico lo tengo en productos. Entonces vean, también por eso es una de las razones por la cual se conserva la materia. ¿Por qué? Porque independientemente de que esos átomos se reacomoden, siempre va a ser el mismo número de átomos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, esas serían las dos condiciones que tiene que respetar siempre mi reacción. En el caso de la ley de la conservación de la materia. Que la masa de reactivos siempre es igual a la masa de productos y que el número de átomos en reactivos siempre va a ser el mismo número de átomos en productos.
¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Déjenme ver qué es. Ok, sí. Con esto terminamos el día de hoy. Denme un segundo.